Bueno, vamos a dar comienzo a esta clase. Entonces, pongámonos operativos, listos, precisos. Empecemos inmediatamente, ¿no es cierto? Veamos qué es lo que nos han dejado como tarea asignada. Tenemos que más o menos revisar el concepto de la pendiente, ¿no es cierto? Sí, pendiente, ecuaciones, ecuación lineal. Perfecto. Veamos qué. Ok, por ahí tiene algunas sugerencias. A continuación del video procedemos a revisar brevemente las tareas, ¿no es cierto? Entonces por acá tenemos un menú rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros identificar, relacionar contextos lineales con los ejercicios, ¿no es cierto? Tenemos una actividad en Classroom. Veamos rápidamente a qué hace referencia este ejercicio, ¿no es cierto? Una organización benéfica hizo una redacción. Voy a obtener una situación de recorte para ver cómo puedo también optimizar esto. Una organización benéfica hizo una recaudación de fondos donde cada boleto se vendió a un precio fijo. Después de vender 200 boletos, su ganancia neta era de 12,000. Necesitan vender algunos boletos para cubrir 1,200 por sus gastos necesarios. ¿Cómo podríamos nosotros interpretar? Tenemos varias funciones. Obviamente esto debe de estar amparado en el primer cuadrante por obvias razones, ¿no es cierto? Pero ¿cuál vendría a ser el primer cuadrante, ¿no es cierto? Dentro de las respuestas yo le apostaría tanto al literal A, también le apostaría al literal B, más no le apostaría al literal C porque es una pendiente negativa, entonces eso significa que no vamos a tener ingresos, ¿no es cierto? Y la idea es satisfacer los ingresos. Lo más objetivo es obtener uno de estos dos. Para el evento yo lo que voy a proceder rápidamente es a recortar mi pantalla. Entonces voy a recortarle y me voy a ir llevando más o menos la situación, ¿no es cierto? Para el evento voy a acompañarme de otro programa adicional, ¿no es cierto? Que puede ayudarnos mucho. Déjame ver si está por aquí. Correcto, control C, ponemos control V. Déjame colocarle más o menos por ahí, que se logre visualizar un poco. Ok, te cambio inmediatamente de pantalla. Déjame cambiarte inmediatamente de pantalla. Muy bien. Entonces, siempre vale la pena una y otra vez darle un poquito más de realce a este tipo de ejercicios, ¿no es cierto? Como tal. Entonces, joven, mis queridos amigos, mis queridos compañeros, dice, una organización benéfica, sí, déjame listarme por acá, dice, de colores, ventanas, vistas, presentación por defecto, pongámosle ya. Muy bien, entonces inmediatamente estamos por acá. Una organización benéfica hizo una recaudación de fondos donde cada boleto se vendió a un precio fijo. Después de vender 200 boletos, su ganancia neta era de 1,200. Necesita vender algunos boletos para cubrir 1,200 por sus gastos necesarios. Entonces, lo primero nosotros es interpretar más o menos cuál es la tendencia gráfica, ¿no es cierto? Si tú te fijas, tenemos en las respuestas dos posibilidades. Según recuerdo, más o menos una tendencia gráfica más o menos cumple con este sentido, si tú observas brevemente las respuestas, ¿no es cierto? Y otra tendencia gráfica, en cambio, es una que prácticamente le sacan de acá. No nos interesa mucho el concepto negativo, pero sí nos interesa esta partecita de estudio, ¿no es cierto? Que viene a ser obviamente el concepto de la pendiente. Adicional a eso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el concepto de una organización benéfica hizo una recaudación de fondos donde cada boleto se vendió a un precio fijo. Nosotros tenemos el concepto de dinero, que es lo que vamos a recaudar, y por otro lado tenemos el concepto de unidades. Entonces sería bueno que nosotros brevemente identifiquemos eso de ahí. Unidad. Después de vender 200 boletos, ¿no es cierto? Después de vender 200 boletos, aquí estaría el concepto de los 200 boletos, su ganancia fue de 12,000 después de vender. Entonces tenemos la ganancia total que sería 12,000. Necesitan vender algunos boletos adicional para cubrir los 1,200 de sus gastos. Es decir, que si no me equivoco, ¿no es cierto? Al vender los 200, cubrirían los 1,200 de sus gastos. Entonces, justamente tiene que pasar es desde este punto, ¿no es cierto? Para cubrir los 1,200 de sus gastos. Entonces, dentro de las políticas de la respuesta, sin duda yo creo y aspiro que esta es la que va a optimizar. Sí, entonces características, ¿no es cierto? Debería ser primero una pendiente positiva. Debe estar en el primer cuadrante. Debe estar en el primer cuadrante como tal. Sin duda eso es
Lo principal, ¿no es cierto? Debe estar en el primer cuadrante. Ya. ¿Qué otras características? Nosotros debemos reconocer los ejes. Esa vendría a ser un aspecto fundamental, reconocer los ejes. Es decir, que el eje Y tiene representación el dinero, ¿no es cierto? Y el eje X vendría a ser la representación de qué? De las unidades. Lo primero que nosotros deberíamos reconocer para identificar este ejercicio. Tenemos dos posibles soluciones, tenemos dos posibles respuestas, tenemos dos posibles respuestas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nosotros debemos cubrir? Entonces, debe de cubrirse qué cosa? Debe de cubrirse la venta de boletos, ¿no es cierto? Debe de cubrirse como mínimo 200 boletos. Si nosotros inmediatamente regresamos a lo que era nuestro entrenamiento inicial, ¿no es cierto? Nuestra página de la cual estábamos obviamente trabajando, nosotros tenemos estos dos conceptos, ¿sí? Como te puedes dar cuenta, ¿ok? ¿Sí o no? Entonces le vamos a hacer clic en la segunda opción, inmediatamente, ¿no es cierto? Mejora. Ok, nos acaba de dar la respuesta correcta, como te puedes dar cuenta, ¿no? Eso justamente es el propósito. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente recortar la respuesta de manera efectiva y la pegamos en nuestro documento. ¿Sí? La pegamos en nuestro documento como tal. Ventana, captura, ventana. Bien, entonces ahí puedes ver que de manera efectiva hemos logrado identificar cuál es la respuesta, ¿no es cierto?, del mismo, ¿no es cierto? Sí, y es justamente lo que te decía, ¿no? Entonces, dentro de las dos posibles respuestas, nosotros necesitamos justamente considerar los 200 boletos porque necesitamos hacer un reajuste de los $200. Esa sería nuestra primera respuesta, nuestro primer ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te parece si te invito rápidamente al siguiente ejercicio? Ok, una vez más, me gustaría, lo primero que vamos a hacer es llevarnos un poquito el texto del ejercicio. Obviamente quiero que veas qué es lo que mantiene el ejercicio, qué es lo que cuáles son las respuestas que nos están indicando en el ejercicio y obviamente vamos a colocarlas. Déjame hacer un recorte más efectivo. Quisiera recortar, bueno, con la mayoría de las respuestas, ¿no? Con la mayoría hay una respuesta que por ahí no la recorté, no importa. Bien, entonces, si me esperas por acá, me quedo con la siguiente opción, que sería sí, pongámoslo así, imagen 3. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Entonces le acomodamos más o menos por esa esquina, correcto, ¿no es cierto? Vamos a ver. ¿Qué dice el ejercicio? Durante los meses fríos de invierno, un largo cerca del círculo ártico tiene una capa de hielo de 2 metros de espesor. Al llegar la primavera, el aire tibio derrite gradualmente el hielo y hace que su espesor disminuya a una tasa constante. Después de 3 semanas, el espesor es solo de 1,25. A ver, nuevamente creo que necesitamos un poquito identificar nuestro eje X, nuestro eje Y. No sé qué tan importante será tal vez la parte negativa. Por ende, le vamos a estirar un poquito más, ¿te parece? Como tal. Vamos entonces. Durante los meses fríos de invierno largo cerca del río Ártico tiene una capacidad de hielo de 2 metros de espesor. Al llegar la primavera, llegar a mi primavera me parece que está juntándose el tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué opinan ustedes? El aire tibio derrite gradualmente el hielo y hace que su espesor disminuya a una tasa constante. A una tasa constante. Es importante este término. Es importante reconocer el texto prácticamente, ¿no es cierto? Reconocer el texto que te da el ejercicio. Y dice que disminuye a una tasa constante. Es decir, que ¿qué es lo que me está indicando con este concepto? Me está indicando el concepto de la pendiente y que para satisfacer esto vendría a ser una pendiente negativa. ¿Sí o no? Tenemos entonces el concepto del tiempo y por acá en cambio tenemos el hielo o llámese el espesor, ¿no es cierto? No sería el hielo exactamente, ¿no es cierto? Metros.
Sí, altura más bien yo diría no, en este de aquí, porque no sería hielo, más bien le consideraría con el dato de altura y aquí vendría a ser el dato metros. Veamos nuevamente. Durante los meses fríos de invierno, un lago cerca del círculo ártico tiene una capa de hielo de 2 metros. Al llegar la primavera, el aire tibio derrite gradualmente. Entonces, más o menos, pongamos uno y 2, ahí tendríamos los 2 metros. Al llegar la primavera, el aire tibio derrite gradualmente el hielo y hace que su espesor disminuya a una tasa constante que ya como te ratifiqué, este concepto viene a ser el concepto de la pendiente, tasa constante, ¿no es cierto? Hay que reconocer el vocabulario. Después de 3 semanas, entonces tenemos la primera semana, la segunda semana y por aquí tendríamos el concepto de semanas, como te puedes dar cuenta. Entonces, en este aspecto, sin duda, lo evidencial es el concepto del gráfico. ¿Sí o no? El espesor es de solo 1.25. Vamos entonces a colocar, más o menos por aquí sería el 1.25, ¿no es cierto? Que si tú te enfocas, más o menos estaría destinado por este sector. Obviamente no es una línea constante, por tanto, ¿qué es lo que hacemos? Prácticamente hacemos como que una interlineada es lo que pretendo hacer, ¿no es cierto? Para que tú te vayas identificando. Pero ¿cuáles son los puntos a considerar, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos prácticamente un punto en esta esquina. ¿Cuál sería la coordenada de ese punto? La coordenada de ese punto sería 3 semanas y el espesor sería 1.25. Y inicialmente, ¿dónde partió? Partió del punto 0,2. ¿Qué es lo que tú deberías hacer? Entonces vamos a unir los puntos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que tienes tú aquí? Tienes una pendiente negativa, ¿no es cierto? Que estamos hablando que es de 1.25 la tasa, como tal. Entonces vamos a ver las respuestas, ¿no es cierto? Dice la pendiente, pendiente tiene pendiente, correcto. Podemos afirmar que si tiene pendiente, ¿no es cierto? Sí, pero ¿qué intersección tiene? Tiene intersección con el eje Y, entonces esta es la respuesta correcta del ejercicio. Sí, esa sería la respuesta correcta del ejercicio como tal. Tiene pendiente y tiene intersección. Entonces, ¿cuál es la intersección? La intersección está dado en el punto cuyas coordenadas son 0 semanas, 2 metros, ¿no es cierto? Entonces, insisto, ¿no? Este es el concepto de altura, mientras el otro es perdón, este es el concepto de tiempo, o sea, este sería el concepto de semanas, y en cambio el de acá sería el concepto de qué? De la altura, ¿no es cierto? Que es justamente de donde empieza a realizar el ejercicio. Y de esta manera, mira, podemos prácticamente identificar. Claro, tú dirás, ¿no es cierto? Tienes que identificar y hay que hacer la demostración respectiva en el programa, ¿no es cierto? Veamos. Pero me parece que esto estaba botando un pequeño error que yo supe manifestar. Sí, y justamente, mira, me está dando ¿no es cierto? Me está dando una solución incorrecta. Pero te digo que en sí esta es la respuesta. Sin duda, creo que le están apostando al ejercicio A. A ver, veamos, intersección con el eje X, intersección con el eje Y. Esta no tiene, ¿no es cierto? Esa no tiene. Intersección con el eje Y y un punto que no es una intersección. Dos puntos que no. Pendiente y un punto que no es una intersección. ¿Eh? En realidad no sé cuál le quiere colocar como respuesta. Intersección con el eje Y tiene y un punto que no es una intersección. Ah, bueno. Bueno, también es válida la respuesta, ¿no? O sea, un poco confuso entre las dos, ¿no es cierto? Sí. Mm, Entre las dos un poquito confuso, pero también podría ser parte de. Sí, podría ser parte de. También se podría asumir, entonces, un poquito confuso el ejercicio, podríamos manifestar que ahí tienes la respuesta, ¿no es cierto? Como tal. Sí, tiene una intersección en el eje Y, de hecho tiene pendiente el ejercicio porque me da una tasa, disminuye una tasa constante. Tiene una pendiente y tiene un punto que no es una intersección. Correcto, que no es una intersección. Entonces ahí más o menos tú puedes vincularte con el ejercicio, ¿no es cierto? Y ir trabajando. Sí, o sea, es válida la respuesta desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Y eso es lo que te hago quedar en cuenta, ¿no?
tanto la B como la que acabamos de determinar son válidas. La verdad, sí, un poquito de confusión. Si alguien tiene, me puede dejar alguna notificación. Bien, vamos entonces, ¿sí? Te voy a cambiar rápidamente entonces de la siguiente lámina. Vamos al ejercicio siguiente. Ok, veamos. ¿Ya lo hicimos? No, no, no creo, ¿no es cierto? ¿Qué opinas tú? Primero analicemos el ejercicio que nos están dando, leamos, concentrémonos en la lectura, veamos también, exploremos un poquito acerca de las respuestas, veamos qué pasa con algunas de las respuestas, veamos esas posibilidades si se dan. Nor maneja el mar muerto Ama y su altitud aumentó a una tasa constante. Cuando comenzó a manejar, cuando me habla ya de tasa constante, este poquito nomás ya me estaría diciendo que su altitud aumentó a una tasa constante, ya me estaría manifestando que hay una pendiente positiva. Desde ese punto de vista, yo ya me quedo entre las dos posibles opciones, que sería A y B. C y D, más bien lo que hacen es disminuyen la tasa, ¿no es cierto? Cuando comenzó a manejar, su altitud era de 400 metros. Entonces, bajo el nivel del mar. Cuando llegó a Amán 2 horas después, su altitud era de 1200. Se halla relativa al nivel del mar. ¿Mm? Prácticamente tendríamos entre las dos respuestas, ¿no? Nuevamente, ¿no es cierto? Si nos concentramos en la lectura, cuando comenzó a manejar su altitud era de 400 metros bajo el nivel del mar. 400 metros bajo el nivel del mar. Ya. Entonces, ¿qué te parece si nos enfocamos un poquito en el análisis brevemente del ejercicio? Ya le identificamos la respuesta. Ya venimos por acá. Vamos al programita que yo suelo utilizar más o menos para enfocarme en la descripción de cómo poder explicar esta pequeña situación. Bien, ¿qué te parece si nuevamente identificas el concepto de lectura? Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Me da su altitud aumentó a una tasa constante. Entonces me dice que aumentó a una tasa constante. ¿Por qué? Porque la variación es una tasa como tal. Entonces, este vendría a ser el concepto de pendiente. ¿Y qué tipo de pendiente tiene? Tiene pendiente positiva, número uno. ¿Ya? Entonces, esto está enfocado en el texto, ¿no es cierto? Como tal. Cuando comenzó a manejar, su altura era de 400 metros. Como tú te puedes fijar, nuevamente tenemos que hacer relativamente un plano XY. Por acá yo tengo el concepto de altura y por acá yo tengo, sí, por acá tendría el concepto de tiempo. Algo que también valdría la pena ya mencionarte es que generalmente el tiempo está en el eje X. Y eso en física tú lo puedes observar todo el tiempo, ¿no? Por lo general, cuando tú haces un plano X y, por lo general, el tiempo está ya vinculado al eje X. Entonces, ¿qué dice? Nor manejó el mar muerto, Nor manejó del mar muerto a Amán y su altitud aumentó a una tasa de constante. Cuando comenzó, tiempo cero, su altitud era de 400 metros, bajo el nivel del mar. Esa parte no le leí bien, si te diste cuenta. Entonces estaríamos, sí, bajo el nivel del mar, porque aquí nosotros tendríamos el mar, ¿no es cierto? Cuando llegó a Amán 2 horas después, entonces me supongo que es una hora y esta es otra hora, su altitud era de 1000. Entonces debe de ser algo más o menos en este sentido. ¿Qué opinan ustedes? Más o menos tratando de tener el enfoque, ¿sí? Entonces tendríamos los pares ordenados, ¿cuáles? Este sería el par ordenado 0 menos 400 y este sería el par ordenado 2, 2000. Entonces tendríamos los pares ordenados como tal. Y ese vendría más o menos a ser la representación del ejercicio, ¿no es cierto? ¿Qué opinan ustedes? Ok, ¿qué te parece si nos cambiamos rápidamente de pantalla y nos visualizamos y le damos clic? Esto debe estar correctamente, ¿no es cierto? La respuesta no creo que sea una respuesta confusa.
Este quedaría bien si fuera 400 metros, ¿no es cierto? Esta respuesta, si empezáramos en 400 metros sobre el nivel del mar, pero nos dice que es, ¿no es cierto? Más o menos este criterio, ¿no es cierto? Empezamos en menos 400 y más o menos las 2 horas está por acá, ¿sí? Es el más probable, sin duda, del ejercicio. Yo me voy a retirar un poquito para que tú puedas identificar brevemente. Y en verdad hemos cumplido con el relato del ejercicio, ¿no es cierto? Sí, me he fijado que hay un banco de preguntas, ¿no es cierto? Salen al azar, como tal. Te pueden salir con ideas medias parecidas. No es que exactamente te van a siempre cubrir los mismos ejercicios. Tomarás en cuenta ese pequeño y pequeñísimo y gran detalle, ¿no es cierto? Vamos a tener que observar un poquito más las respuestas. Si este tipo de ejercicios sí me confunden un poco. Y podríamos tal vez tener entre dos posibles soluciones, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, ¿cómo les va por acá? Vamos a ver brevemente, ¿no es cierto?, cómo estamos. Una, una organización benéfica tuvo que vender 18 boletos en su recaudación de fondos, solo para cubrir los costos necesarios de producción. Cada boleto se vendió a 45. Solo imagínate, a ver, ya, típico. Esto también es típico de los ejercicios, o sea, es muy clásico, que las unidades van justamente en este concepto. Las unidades van en ese concepto, ¿no es cierto? ¿Y a qué me refiero con unidades? Aquí serían las unidades de los boletos. Número uno, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Una organización benéfica tuvo que vender 18 boletos en su recaudación de fondos. Sí, entonces recién empiezas tú en el punto 18, recién empezarías tú en 18 y $0 de ganancia. Es decir, tú, ¿qué quiere decir esto? Que tú tienes cero, sí, tienes cero en ganancia. Recién aquí vas a empezar prácticamente. Aquí vas a dar el punto de partida del ejercicio. Eso vendría a comprender. ¿Por qué? Porque este sector que voy a pintar de color verde inmediatamente, ¿no es cierto? Sí, es lo que tú necesitas. Esto que tú ves de color verde es lo que tú necesitas, es lo que tú necesitas, necesitas, necesitas para cubrir costos. Necesitas para cubrir costos. Eso debes entender. Por eso es que nosotros recién empezamos en este punto, ¿no es cierto? Esta tapa de color verde que tú ves son los 18 boletos que yo necesito recién para cubrir costos en su recaudación, solo para cubrir los costos necesarios. Cada boleto, esta palabra es medio interesante también, te cuento, ¿no es cierto? La palabra cada o por cada. Cada boleto se vendió en $45, cada boleto. De cierta manera, tú como que por ahí también ya puedes identificar a qué hacemos el concepto de pendiente, ¿no es cierto? La pendiente sería 45, ¿qué? Cada boleto, ¿sí? 45 por boleto, pues, ¿no es cierto? La pendiente vendría a ser 45 como tal. Si tú quieres verle desde el punto de vista más o menos ya sincronizándote dentro del concepto de las matemáticas, más o menos tendrías esta tendencia como tal, ¿no es cierto? Donde sin duda lo que tú estás viendo aquí es el concepto de pendiente. ¿Por qué? Porque el vocabulario dice que tú tienes que vender cada boleto, que la palabra cada es lo que hace la interfaz aquí, en $45. Y sin duda, como es algo de la vida real, ¿dónde deberías partir tú? En el primer cuadrante. Entonces, recién a partir de ahí, tú cada vez que sigas, por ejemplo, en el 20º boleto, tú ya comienzas a obtener qué cosa, ya comienzas a obtener una cierta ganancia. Y la pendiente, ¿dónde le vas a ver aquí? La pendiente le vas a ir ver creciendo, ¿no es cierto?, en esa situación. Eso dentro del contexto donde tú puedes realmente entender cómo manejar este tipo de expresiones. Dice que tiene pendiente. Si tiene pendiente, tiene pendiente, tiene pendiente. Pero hay que observar otras cosas. E intersección con el eje X. Sí tiene intersección con el eje X. ¿Sí? Intersección con el eje Y. No presenta intersección con el eje Y. No puede, o sea, tú podrías estirarte, pero
¿De qué te sirve? Porque estamos hablando de un entorno real, ¿no es cierto? Vivencial. No podrías alargarte hasta allá. ¿Tiene intersección con el eje X, intersección con el eje Y? No. ¿Tiene intersección con el eje Y? No tiene, ¿no es cierto? Dos puntos que no son intersecciones. Yo creo que no este de acá. Yo le apostaría muchísimo realmente a esta. Si me convence realmente de todo este ejercicio, me convence bastante esa respuesta. Sí, ustedes me dirán inmediatamente, ¿no es cierto? Si les convence o no les convence esa respuesta. Entonces, ¿qué les parece si exploramos esa situación? Tiene pendiente e intersección con el eje X. Excelente, excelente. Es la manera de ir jugando, ¿no es cierto? ¿Qué opinas tú? Es la manera de ir jugando realmente estos ejercicios. Y sí, entonces por ese motivo nosotros nos vamos ahora sí a archivar y archivamos esta fotografía, como te cuento, y seguimos trabajando. Sí, esperando poder manifestar, poder apoyarles en estas breve, breve interpretación. Muy bien, ¿no es cierto? ¿Qué les parece si le apostamos en función del tiempo? También vamos al siguiente ejercicio. Ya. Nos hacemos un pequeño recorte brevemente, ¿no es cierto?, de lo que pretendemos trabajar. No necesitamos la gráfica, después le apostamos a la gráfica. Número uno, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros podríamos hacer un check inicial de cuáles son las posibles respuestas y por qué podría yo utilizar esa posible respuesta. Pero es que todo es un sentido práctico, ¿no es cierto? Vivencial, yo le llamaría prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, como te digo, nosotros obviamente comenzamos a trabajar un poquito más en esta situación. Un joven luchador de sumo decidió hacer una dieta especial alta en proteínas para ganar peso rápidamente. Cuando inició su dieta pesaba 79 kilogramos. Su peso aumentó a razón. La palabra razón. ¿Sabes qué invoca la palabra razón? La palabra razón, lo primero que tienes que identificar. La palabra razón es un concepto donde tú terminas armando numerador sobre denominador. Eso es la razón. Y si tú especificas un poquito más acerca de esto, ¿qué pretensión tendrías aquí? El concepto de la pendiente. Eso es lo que te está prácticamente diciendo. Y dice que la razón aumenta. Entonces, lo primero que tienes que enfocarte es en el texto del ejercicio, ¿no es cierto? Sí, entonces ya tenemos el valor de la pendiente que sería 5.5 como tal. No puedes poner X todavía porque realmente tú le pones en la estructura. Sí, esta más o menos es la estructura que tienes que cubrir, ¿no es cierto? Ya, por lo menos mira que en este momento ya sabemos que es de esta forma. Pero inclusive, ¿no es cierto? Si nosotros nos ponemos a leer nuevamente en el ejercicio, ¿qué es lo que menciona? Un joven luchador de sumo decidió hacer una dieta especial alta en proteínas para ganar peso rápidamente. Cuando inició su dieta, pesaba 79 kilogramos. Entonces, por aquí, lo primero que si te concentras un poquito, nosotros tenemos qué cosa, nuestro eje X, nuestro eje Y. Sin duda esto tiene que ver con el primer cuadrante y supongo que esto de ley está participando el concepto de tiempo, número uno, ¿no es cierto? Y aquí tenemos prácticamente el concepto de kilogramos. Sí, no podemos descartar, o sea, la visualización, ¿no es cierto?, de cuáles son las posibles interpretaciones o posibles respuestas que nos pueden y que nos están invocando dentro del ejercicio, ¿no? Sí, pues es una excelente opción. Por ejemplo, el A, porque tiene pendiente positiva. El B, ¿qué opinas tú? No cumple, no cumple dentro de los cuadrantes, ¿no es cierto? Tiene pendiente positiva como tal. Así que yo no le veo como tal. Este último, el D, está fuera de foco, ni siquiera cumple el cuadrante, ¿no es cierto? No me enfocaría realmente. Este de aquí dice que aumenta en una razón, ¿no es cierto? Por tal motivo el vocabulario no me permite obtener este de acá. Y creo que sin duda este de acá es el más óptimo. ¿Por qué? Entonces nuevamente vamos al ejercicio o vamos a la ventanita que yo te manifestaba. Sí,
Ahora sí, entonces terminémosle bien el ejercicio, porque dice que cuando inicia su dieta, ¿no es cierto? Inicia su dieta. Entonces, aquí marca el inicio de la dieta y de hecho con esto tú si te concentras ya tendrías qué cosa, el punto de corte inclusive tendrías en el ejercicio que sería 79.5 y a partir de ahí comienza prácticamente su dieta, cuyo concepto de la pendiente es positiva 5.5. ¿Sí? Entonces, ¿qué te parece si nosotros nos vamos y nos enfocamos otra vez en el ejercicio del cual te hago mención, ¿no es cierto? Y nos disponemos brevemente a darle un clic, démosle un clic, démosle un clic, ¿no es cierto? Que vendría a ser el de acá. Y perfecto, fíjate muy bien lo que hemos obtenido, ¿no es cierto? Como tal, sí. Obviamente experimentando con aspectos vivenciales, ¿no es cierto? Como te puedes dar cuenta, eso te va a ayudar bastante. Ok, entonces, como te digo, el tiempo también va siendo oro, ¿no es cierto? Y tenemos otras actividades que realizar. Por ende, vamos brevemente a nuestro siguiente ejercicio. No todo es pendiente positiva, por si acaso, ¿no? Sí, no todo puede estar en el primer cuadrante tampoco, o sea, sí, cada ejercicio tiene sus cosas a favor y sus cosas en contra. Bueno, entonces tú puedes observar brevemente qué es lo que está pasando en el siguiente ejercicio. Sí, bien. Conrad leyó un libro completo de 180 páginas en una sentada. Mm, me supongo que lo hizo en una tarde sin parar, a una tasa constante. Entonces, prácticamente esta tasa constante, sí, la tasa constante más o menos es el concepto de velocidad o ritmo, si tú quieres decir, ¿no es cierto? Que de cierta manera podría también mencionarse que esto es una razón y no es sino un concepto de pendiente el asunto, ¿no es cierto? A una tasa. Le tomó 6 horas. Desde ese punto de vista, ya te está dando las inferencias del mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque te está dando el concepto de tiempo, que estaría dado en horas, y te estaría dando qué cosa, las páginas que lee, ¿no es cierto? Y obviamente por aquí debe estar el concepto de la pendiente de alguna forma, ¿no es cierto? Tendríamos que identificar. Dice que le tomó 6 horas. Uno, dos, tres, cuatro. A ver, déjame mejorar esta situación porque si no, no me va a quedar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Le tomó 6 horas, ¿no es cierto? Sí, entonces más o menos por aquí nosotros deberíamos. ¿Cuántas páginas fueron? Tenemos el total de páginas, me parece que si tenemos el total de páginas tenemos 180. ¿Qué coordenada sería aquí? Sería la coordenada 6, 180 páginas. 6, 180 páginas tenemos aquí, ¿no es cierto? Como te puedes dar cuenta, sí, borramos, 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 borramos para hacer línea interlineada, ¿no es cierto? Y lo que nosotros queremos especificar aquí, 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 es el punto como tal. Esa es la idea básica, ¿no es cierto? Sea ahí el número de páginas, como yo te dije, lo típico va a ser que qué cosa, que vendría a ser páginas y por tanto X vendría a ser el concepto de tiempo y el concepto de tiempo está expresado en qué cosa? El concepto de tiempo está expresado en horas. Bien, ¿cuál de las siguientes es información acerca? Tú comienzas a leer desde la página 0, ¿sí? Es más, y te invito un poquito nuevamente aquí a tener, no tenemos una gráfica, no tenemos una gráfica, sino tenemos un tipo de conclusión, ¿no es cierto?, de posibles respuestas. Y lo que sí sabemos es que tenemos una pendiente. Y yo creo que lo más acertado es determinar qué se vendría a ser el concepto de la pendiente del ejercicio. Y partimos que desde la página 0, el tiempo 0, o sea, es de donde partimos, ¿no es cierto? Aquí inicia y aquí finalmente llega a su proceso final, podría manifestarse, ¿no es cierto? Como tal. Dice que tiene pendiente intersección con el eje X, en realidad tiene intersección con los dos ejes, porque estamos en el punto 00. Tiene pendiente y un punto que no es una intersección. Yo creo que este es el más certero de todos. Tiene una intersección con el eje X e intersección con el eje Y, que es el punto 00, pero no le veo como que muy
No, le veo como que satisface todo. Intersección con el eje Y y un punto que no es una intersección. No le veo. Realmente le veo nuevamente a la respuesta, ay, como que mayor criterio, ¿no? Pero aquí también tocaría analizar nuevamente, ¿no? Tiene pendiente e intersección con el eje X. Es que si yo respondo el A, tendría que responder el B, pues porque es lo mismo. Pendiente y un punto que no es una intersección. Tiene la pendiente y tiene el punto de intersección, que no es intersección, que no es intersección. Obviamente basándome en los datos que me dan, ¿no? Sí, yo creo que por ese motivo el de mayor precisión, creo que va a ser el de aquí, el de mayor precisión. Pero eso dado los datos que me dan, ¿no es cierto? Porque me estás dando el punto y me estás dando. Entonces, tú le puedes regresar si gustas el video. Yo le apostaría sin duda a la. ¿Ustedes qué opinan? No, aquí sí me dejaste pensativo. Ay, qué bruto que soy. Pendiente y un punto que no es una intersección. Uy, tampoco. Y ahora sí, ahí sí me fregaste. Dos puntos que no son intersecciones. Caray, ahora sí me pusiste a adivinar. Pendiente intersección con el eje X. Pendiente intersección con el eje Y. Intersección con el eje X e intersección con el eje Y. O sea, el punto 00. El punto 00, porque no me queda otra descripción para determinar ese ejercicio. Ahí sí, ¿qué te podría decir? No comparto mucho esa respuesta. Pero dice que esa es la correcta, pues, ¿qué te puedo decir? No, no, no comparto ese criterio. Bien, vamos entonces a explorar el último ejercicio. ¿Qué dice? Y de una vez permíteme para hacer el recorte. Le voy a recortar. Vamos, y tiene un prototipo de respuestas que tú ya me juzgarás y me vas a decir de pronto está en el A. Sí, tal vez, no lo sé. Pero obviamente tendríamos que descubrir y buscar algunas de las iniciativas, ¿no es cierto?, para poder determinar de mejor manera este. Kaiden es piloto de acrobacias. Una vez que debía escapar de un edificio a punto de explotar, manejaba a velocidad constante. Lo que pasa es que el concepto, si tú manejas un poquito más la matemática, la pendiente, cuando nosotros, por ejemplo, estamos manejando una curva y nosotros queremos describir las líneas que salen de la curva son líneas tangentes y cada una de las líneas tangentes lo que nosotros hacemos es provocamos la derivada como tal y la derivada el punto básico o el punto que te hacen reaccionar es el concepto de la pendiente. Eso es. Entonces sacamos el concepto de la pendiente y estamos sacando las rectas que son alrededor de las curvas. Sí, más o menos para que te vayas enfocando. Entonces, el concepto de la velocidad aquí es el concepto de pendiente. La pendiente es la velocidad, ¿no es cierto? Aquí vendría a sumar el concepto de la pendiente como tal. Algunas cositas que debes de esforzarte en trabajarles como tal. Dice, una vez que debería escapar un edificio a punto de explotar, maneja una velocidad constante. Entonces, esa es la velocidad constante. También dentro del concepto de la física, pero depende mucho, en la física depende mucho qué cosas. Depende mucho en la física que, por ejemplo, si te pongo distancia sobre tiempo, de ley va a aparecer una línea inclinada y esta línea sería la velocidad. En la física te hablo, ¿no? Ya le vamos a identificar muy bien de qué tema me están hablando. En cambio, si tú me hablas ahora el título, la velocidad versus tiempo, en cambio aquí sí te va a aparecer una velocidad constante. Aquí sí te va a aparecer propiamente el concepto de velocidad constante. Por eso, entonces, en este capítulo, lo que nosotros tenemos es que enfocarnos es en saber muy bien cuál es el título del eje Y y quedarnos con esa descripción. ¿Sí?
Vamos nuevamente a la lectura. Kaiden es piloto de acrobacias. Una vez que debía escapar de un edificio a punto de explotar, maneja la velocidad constante para llegar a la zona de seguridad, que estaba a 160 metros de distancia. Después de 3 segundos, estaba a 85 metros de la zona de seguridad. Tú ya te puedes dar cuenta en este momento, ¿no es cierto? Me está dando el concepto de metros, metros y me está dando el concepto de segundos, que son prácticamente los términos que más se repiten en el ejercicio. Entonces, por ende, no estamos en esta expectativa, no estoy en este tema, estoy dentro de este punto de la física, el concepto de distancia sobre la velocidad, donde realmente la línea inclinada viene a ser el concepto de la pendiente. Es un poco para que ya vayas meditando. Sí, a ver, vamos entonces rápidamente. Entonces ya sabemos que Kaiden es piloto de acrobacias. Una vez que debía escapar de un edificio a punto de explotar, el edificio estaría dado, por este lado estaría dado en metros y por este estaría dado en segundos. Entonces X viene a ser el tiempo que está dado en segundos, mientras Y está dado en es la distancia y la distancia estaría dado en metros. Es reconocer las variables. Entonces, lo primero que tú haces es el reconocimiento de las variables y el papel que juegan cada una de las variables. Por lo general, vamos a ponerle aquí para que te quede casi siempre el tiempo va en el eje X. Más o menos para que tengas esa visión. Casi siempre el tiempo va en el eje X. Para que un poco le vayas asegurando. Listo, tenemos 0 segundos, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3. Te pregunto una cosa. Si caes, si saltas hacia abajo, sí, si caes, ¿cómo es la situación? ¿Cada vez aumentas o disminuyes la velocidad? ¿Qué opinas tú? ¿Aumentas o disminuyes la velocidad? Ah, Kaiden es piloto de acrobacias una vez que debía escapar de un edificio, entonces por acá, si tú quieres, le dibujamos el edificio, las ventanitas para hacer el edificio, ¿no es cierto? Ya, ahí está el edificio, como tú te puedes dar cuenta, ¿no es cierto? A punto de explotar, maneja una velocidad constante para llegar a la zona de seguridad que estaba a 100 metros a 160 metros de distancia. Después de 3 segundos de manejar estaba a 85 metros. Entonces, más o menos por aquí el dato 85 y más o menos por acá arriba el dato 160. Pero este sería justamente el que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Tenemos el de aquí. Tenemos ese punto cuya coordenada es 385. ¿Ya? Y el edificio, ¿no es cierto? Como tal, es más o menos 160. Sí, para llegar a las zonas que estaba a 160 metros de distancia, que estaba a 160 metros de distancia, que estaba a 160 después de 3 segundos de manejar, que estaba a 85 metros de la zona de seguridad. Esta partecita un poquito media de interpretarle a Kaiden es piloto de acrobacias una vez que debía escapar de un edificio a punto de explotar. Manejaba velocidad constante para llegar a la zona de seguridad, que estaba a 160 metros de distancia. Después de 3 segundos de manejar, estaba a 85 metros de la zona de seguridad. No me cuadra mucho. Después de 3 segundos estaba a 85 metros de la zona de seguridad. Déjame explorar las respuestas. Me puso en duda. Mm, Kaiden es piloto de grabar naves que debía escapar de un edificio a punto de explotar. Maneja velocidad constante para llegar a la zona de seguridad, que estaba a 160 metros de distancia. Que estaba a 160 metros de distancia. La seguridad.
Después de 3 segundos de manejar que estaba a 85 metros, estaba a 85 metros de la zona de seguridad. Mm, Me da a entender como que otra expectativa al ejercicio. A ver, no es muy común cambiarle y considerarle el tiempo acá y la distancia acá, ¿no? Pero veamos si sucede. 160 metros sería la zona de seguridad. Y 85 dice, ¿no es cierto? Y estaba a 85 metros, es decir, que estaba 85 metros, estaba a 85 metros de la zona de seguridad. Quería decir que estaba a 75 metros. Uno, 2, 3. Aquí tendría mi primer punto. Como digo, es rarísimo este tipo de ejercicios que me pongan y me cambien el tiempo como tal, pero no lo interpreto de otra forma. O sea, a los 3 segundos estaba justo en 75 porque dice que estaba a 85 metros de la zona. Estaba a 85 metros. Sí, de aquí a acá tiene que ver 85 metros para llegar a la zona de seguridad y parar, ¿no? Y parar, y parar, porque, sí. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Será? Sí, no, sí, no. Ok, entonces aquí mírame, sí, una falla a la situación que yo te decía, ¿no? Después, por eso te digo, es casi siempre te puse, ¿no es cierto? No es que siempre te acuerdas, si te acuerdas en esa pequeña descripción que te puse. Entonces, aquí, entonces por este lado de acá arriba, no, 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 no es, ¿no es cierto? No es sí o no. Por ese lado de aquí arriba, no, no, no es. ¿Sí? Ya te diste cuenta, insisto, ¿no? Te puse casi siempre es el eje X. Entonces yo me fundamenté en ese casi siempre, por eso mecánicamente yo ya lo realicé. Pero te puse casi siempre para que observes. Hay ciertos ejercicios que no son así, ¿no es cierto? A ver, control Z. Entonces de esta manera esto no va aquí, ¿sí o no? No va, ¿sí? Entonces, como te puedes dar cuenta, entonces sería al revés el entorno del ejercicio, ¿no es cierto? Y de una vez dejemos arreglado, ¿sí? Mira, entonces este sí no me falló. Sí, es que se me hacía tan raro, ¿no es cierto? Entonces, y eje Y y eje X es distancias. Hay que reconocer las variables y ahí tienes el concepto de la pendiente del ejercicio. Bueno, espero de esta manera haber podido apoyar un poquito en estos ejercicios y haberme hecho comprender algunas situaciones, ¿no? Y que no debemos actuar mecánicos, ¿no? O sea, no es que siempre X, como en la física por lo general, siempre te vas a topar el tiempo en el eje X. Pero como te puedes dar cuenta, existen ciertos ejercicios que no van y uno de ellos es este de aquí, ¿no es cierto? Eso es lo que te tenía que transmitir. Espero haberte podido ayudar. Muchísimas gracias. Hasta luego.